Se sentiría más si no tuviéramos aire acondicionado y se sentiría más si estuviéramos allá afuera y más todavía si tuviéramos que pelear con los mosquitos, ¿verdad? Pero no. Busque el Salmo 119, por favor. Llegamos al Salmo 119. Cuando usted lo haya encontrado, me dice un amén para saber que lo localizó. Vamos a hacer esto. Yo leo una estrofa, usted lea otra y todos nos juntamos en la última y hacemos una oración. ¿Qué le parece? Sí, sí, estamos. Es como que no, ¿verdad? Sí, está un poco largo. No, no lo vamos a leer, no terminaríamos, nos llevaríamos los 40 minutos leyendo el Salmo 119. Vamos a hacer algo. Como el Salmo es bastante extenso, voy a dedicar todo el día, los 40 minutos, solamente a la introducción. Como es un salmo largo, necesitamos saber de qué se trata antes de comenzar a leer y a meditar en él. ¿Qué les parece? Entonces, el Salmo 119 es bien importante y tenemos que buscar la manera de aprovecharlo. No lo queremos leer por leerlo. O sea, fácil sería leerlo todo, ¿cierto? Y decir, qué bonito el Salmo 119. Pero si no entendemos de qué se trata, pues no es el caso. Entonces, vamos a comenzar haciendo una oración, que el Señor nos ayude a aprovechar este salmo que es tan importante y es uno de los salmos más largos que tenemos. Así es que vamos a orar, que el Señor nos ayude. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por la reunión de esta tarde. Padre, te estamos pidiendo que nos ayudes para que podamos nosotros entender este salmo, el Salmo 119, Padre, que cada uno de nosotros podamos tener buen aprovechamiento de él. Sabemos que fue útil a tus siervos en los tiempos pasados, que les dio dirección, Señor, que les animó también, que les hizo andar en los caminos correctos, que les dio instrucciones, Señor, que les dio gozo en su corazón, que fueron amonestados, fueron advertidos, fueron también limpiados. Señor, igualmente te pedimos que nos ayudes, que uses tu palabra en nuestra vida hoy para andar de tal manera que te agrademos a ti. Padre, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Ok, en este salmo tan largo sí vale la pena hacer una introducción pues completa, lo más que se pueda. Y de hecho la introducción tampoco va a ser tan extensa, pero sí aquí sí vale la pena tomar un tiempo en la introducción. Así es que todo lo que voy a mencionar parecerá información, pero no por ser información únicamente significa que nos vamos a aburrir, ¿ok? No, esta información es muy importante. Así es que les invito a que preste usted atención. Si aprovechamos la información que tenemos como introducción, yo creo que vamos a entender mucho más cuando comencemos a leer este salmo. Así es que introducción. En la mayoría de las Biblias, casi en todas, eh, los salmos traen un título, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, yo le puse por título a todo el Salmo 119, un título que se repite en muchas Biblias, las excelencias de la ley de Dios. No sé cómo aparezca en su Biblia, en algunas Biblias dice alabanza por la palabra de Dios. ¿Cómo dice en su Biblia? Las excelencias de la ley de Dios. Entonces, sí, es muy similar, porque todo este salmo prácticamente habla de las escrituras, o sea, las excelencias de las escrituras. Eh, Así es que voy a empezar con esto. Con el autor. El Salmo 119 no nos dice quién es el autor. O sea, en ninguna parte nos deja saber, perdón, no nos dice quién es el escritor. Ayúdeme. El autor es Dios, ¿ok? ¿Estamos?
El autor es Dios, viene de parte de él. No sabemos quién es el escritor. Ahí está, el escritor. Pero muchos teólogos piensan o coinciden, están de acuerdo que el escritor es David también, porque cuando usted lee este salmo, uno luego percibe que es el estilo de David. Pero no podemos asegurarlo, pero eso no es tan importante. Lo que sí estamos seguros es que es palabra de Dios y eso es lo que nos importa. Que también hay, que ya lo dije, que es el salmo más largo que hay. Este, ¿Cómo está escrito este salmo? Bueno, este salmo está organizado en un patrón que se llama acróstico. ¿Qué es ¿Alguien ha escuchado la palabra acróstico? Acróstico es una composición en la que ciertas letras de una palabra son leídas de forma vertical y, y donde cada palabra forma un mensaje. Por ejemplo, aquí se dice que el Salmo 119 está organizado en un patrón acróstico porque ocupa las 22 letras del alfabeto hebreo. O sea, el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y este Salmo 119 tiene 22 estrofas o 22 secciones de 8 versículos. Y cada estrofa comienza con la primera letra del alfabeto hebreo. ¿Sí me entienden? Es decir, no vamos a estudiar el Salmo 119 de manera corrida los primeros 20 versos, no, está de 8 en 8. O sea, están 8 versículos comenzando con con la primera letra del alfabeto griego, después están otros 8 versículos, otros 8, hasta formar 22 secciones. O sea, si usted multiplica 22 por 8, nos da un total de 176 versículos. O sea que el Salmo 119 tiene 176 versos, ¿ok? Divididos en 8. Entonces, hay Biblias que ya tienen la división. Yo no sé si su Biblia ya está dividida. Creo que la Biblia de mi hermana sí está dividida. Por ejemplo, la primera estrofa de 8 versos, que es del verso 1 hasta el verso 8, comenzaba así, Aleph. O sea, esa es la primera estrofa que comienza, porque el primer verso, obviamente en hebreo, comienza con la letra Aleph. Aleph es la primera letra del abecedario hebreo. Y así, cuando llegamos al verso 9 hay otra división que comienza con Bet. Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo. ¿Estamos entendiendo? Y son 22 letras. Y ese es un buen orden, ¿ok? O sea, nos va a ayudar para ir estudiando 8 versos a la vez hasta que completemos los 176. Ahora, los versos no están ordenados en una forma, digamos, temáticos, que uno siga, más bien, una forma, que uno sea la continuación de otro. Sí, los primeros 8 versos a veces no tienen nada que ver con los siguientes 8, o sea, ¿sí me entiende? Sino que cada 8 versos pueden hablar de algo un poco diferente, ¿sí me entiende? Aunque todos sí están de alguna manera ordenados, pero los 8 no siguen a los siguientes 8, ¿sí me entiende? Porque pueden hablar de algo diferente. Si estamos entendiendo hasta ahí, entonces hay 22 letras en el alfabeto hebreo y este salmo contiene 22 unidades o estrofas de 8 versículos cada una. A cada una de las 22 secciones o estrofas se les asigna una letra del alfabeto hebreo y cada línea de esa sección comienza con esa letra. Nosotros no hablamos hebreo, así es que no vamos a ir a ver cómo son realmente las letras, aunque sí las voy a mencionar. De hecho, en la Biblia hay algunas partes donde se usa este tipo de orden acróstico. Por si usted no lo sabe, la otra parte en la escritura donde se usa un orden igual es en Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3 también
usa un patrón similar de 22 secciones. Casi es el único lugar en la Biblia donde hay un patrón igual que en el Salmo 119, o sea, organizado en secciones de 22. Lamentaciones capítulo 3. Ok, como estamos todavía en la introducción, vamos a ver así rápidamente, les voy a mencionar, yo sé que no nos vamos a aprender. Los que tienen Biblia ya ordenada según el alfabeto hebreo, les va a costar menos, pero los que no, la voy a mencionar. Por ejemplo, la primera letra del alfabeto hebreo es Aleph. Y en el Salmo 119 abarca del verso 1 hasta el verso 8. También cada letra del alfabeto hebreo representa un número, si no sabía, también representan un número. Y esos números tienen un significado, de hecho, lo cual no voy a ir en esta ocasión. Pero Aleph representa el número 1 también, ¿ok? Aleph representa también al número 1. Y en el Salmo 119 es la primera estrofa del verso 1 hasta el verso 8. La siguiente letra es Bet. Bet representa el número 2 también en hebreo. Y en el Salmo 119 abarca del verso 9 hasta el verso 16. La tercera letra del alfabeto hebreo es Gimel. Gimel y Gimel abarca del verso 17 hasta el verso 24 en la Biblia y representa el número 3. La estrofa número 4, que abarca del verso 25 al verso 32, es Dalet. Y Dalet también representa el número 4. Número 5 es la letra hebraica Ji, que abarca del verso 33 hasta el verso 40. Ji también representa el número 5. Después tenemos la sexta letra del alfabeto hebreo, que es Bau. Y Bau abarca del verso 41 hasta el verso 48. Y Bau también representa el número 6. Después tenemos la séptima letra del alfabeto hebreo, que es Zain. Zain abarca la estrofa o los versos 49 al verso 56 del Salmo 119. Y Zain representa también el número 7 en hebreo. La letra número 8 del hebreo es Yet. Y en el Salmo 119 identifica los versos 65 hasta el verso 72. No, perdón, 57 al 64. Y Yet también representa el número 8. La letra número 10 del alfabeto hebreo es Yod. Y Yod abarca el verso 73 al verso 80 del Salmo 119. Y Yod también representa la letra número 10. Después tenemos la letra Kaf. Y Kaf abarca el verso 81 hasta el 88 y representa el número 20 ahora. Número 20. Después tenemos Lamed. Y Lamed abarca los versos 89 y el verso 96 y representa el número 30. Después tenemos Mem. Mem abarca los versos 97 al verso 104 y Mem también representa el número 40. Después tenemos la letra Nun. Nun, que abarca el verso 105 hasta el verso 112. Y también Nun representa el número 50. Después tenemos Samek. Samek abarca del verso 113 hasta el verso 120. Y Samek representa el número 60 también. Después está la palabra Ayin. Ayin abarca del verso 121 hasta el verso 128. Y Ayin representa también el número 70. Después tenemos Pi o P. Y abarca el verso 129 al 136. Y representa el número 80. Pi. Después tenemos la letra Sade, con T al principio, Sade, que abarca el verso 137 al verso 144 y representa el número 90.
Después tenemos la letra Kof. Kof abarca del verso 145 al verso 152. Y Kof también representa el número 100. Después tenemos la palabra Resh. Resh abarca en el Salmo 119 desde el verso 153 hasta el verso 160. Y Resh también representa el número 200. Después, casi terminando, tenemos la letra Sin o Shin. Y Shin abarca del verso 161 hasta el verso 168 y representa el número 300. Y por último, la letra número 22, que es Tau, y Tau abarca del verso 169 hasta el verso 176, que es el último del Salmo 119. Y Tau también representa el número 400 en el hebreo. Así está distribuido el Salmo 119 y nos va a ser muy útil, ¿ok? Porque al ser tantos versículos, imagínense 176 versos, qué bueno que se hizo esta distribución así, ¿ok? En versos de 8 en 8. ¿Sigamos bien hasta ahí? Bueno, por si no sabía esto, así está el Salmo 119, en este se ordenó así. Bien, vamos a continuar con la introducción, ¿ok? Hoy dije que era introducción, ¿no? ¿Qué más encontramos en este salmo que hay que saber, que es importante saber? Es esto, este es bien importante. Dado que este es un salmo muy largo y que en este salmo se glorifica a Dios también y a su palabra, una y otra vez se usan sinónimos para referirse a las escrituras. O sea, muchas veces, muchísimas veces, ¿ok? Se usan sinónimos para referirse a las escrituras. Y sí, hermano, ¿y qué es un sinónimo? Bueno, un sinónimo es una palabra o expresión que tiene un significado igual o muy parecido al de otra palabra, aunque se escriben de forma diferente, pero que pueden, o se pueden cambiar una palabra por la otra en una frase sin que cambie el sentido principal. ¿Sí me entiendes? Es un sinónimo. Son dos palabras que se escriben diferente, pero que significan lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿qué? Un sinónimo, una palabra, la palabra, por ejemplo, correr, un sinónimo de correr podría ser o corre más bien. Un sinónimo de corre podría ser la palabra veloz, ¿entiendes? A veces decimos, este, para decir que alguien se mueve rápido, decimos, no sé, el puma corre mucho, ¿no? O el puma es muy veloz. Al final significa lo mismo, ¿cierto? Son palabras sinónimas. Solamente, y aunque significan lo mismo, se usan para enseñar cosas un poco diferentes. Por ejemplo, correr se puede usar una palabra que se puede usar casi en todos los casos. Por ejemplo, se puede usar cuando decimos, este, encuentro no dije correr, no estoy usando mal la palabra. Hubiese correr, rápido era la palabra. Bueno, correr también, ¿no? Pero rápido y veloz son sinónimos, más entendibles. Rápido y veloz. El puma es rápido o el puma es veloz. Solamente que, aunque son sinónimas, rápido se usa casi o se puede usar casi en todo. Por ejemplo, podemos decir, ellos comen rápido, pero casi nunca vamos a usar ellos comen veloz, no se usa, ¿me entiendes? Por ejemplo, la palabra rápido en la gramática se dice que se puede usar y usa esas palabras, aunque luego las voy a mencionar solamente porque están en la gramática, ¿ok? No es el caso, pero aunque son sinónimos, ¿por qué no puedo usar veloz para decir ellos comen veloz? No es común, ¿ok? No se usa, aunque lo usáramos y se entiende, no es lo correcto. Rápido sí, ellos comen rápido sí. Veloz se dice que la palabra veloz se usa como un adjetivo, es decir, es cuando estamos completando
la acción de alguien. Por ejemplo, el puma es veloz, ¿me entiendes? Sí, el auto es veloz, ahí es donde se usa la palabra veloz. Y rápido se puede usar en cualquier caso. Comen rápido, el carro es veloz, el puma es veloz, son sinónimas. Bueno, ya me tardé mucho ahí. En cuanto a las escrituras, el Salmo 119 usa muchos sinónimos de la escritura. Una y otra vez lo vamos a ver y es importante saberlo. Les voy a poner un ejemplo. Dice, bueno, la información que yo anoté aquí, dice, el Salmo 119 es notable por la frecuencia con la que se refiere a la revelación escrita de Dios, o sea, la Biblia, su palabra. Se menciona en casi todos los versículos, usted va a encontrar una referencia a la escritura. Se menciona casi en todos los versículos. Los teólogos debaten y piensan que solamente, algunos dicen que solamente en 2 versos no se menciona la palabra escritura, o tal vez 3, algunos piensan que hasta 4, pero mínimo en 171 versos usted va a encontrar una palabra que se refiera a la escritura. En este salmo hay 8 palabras que se usan como sinónimo, que son básicas para describir las escrituras. Y es bueno saberlo, ¿ok? Porque a veces o sea, a veces no sabemos a qué se refiere porque se refiere a la Biblia, pero usa términos diferentes. Por ejemplo, aquí hay 8 palabras que usted va a encontrar y que estas 8 se refieren a la Biblia. Ahí le va. Número 1, acuérdese, a ver si, no son muchas, son 8. Número 1, cuando usted lea el Salmo 119, va a encontrar muchas veces la palabra ley, ley. 25 veces la va a encontrar en el Salmo 119, la palabra ley. En tu ley medito de noche y de día, por ejemplo. ¿Sí me entiende? Ley. La va a encontrar 25 veces. Ley se usa para referirse a las escrituras, ¿ok? No a la ley de Moisés meramente como mandamiento, no. Ley se usa para referirse a la Biblia. Ley viene de una palabra en hebreo que se va a acordar, la palabra Torah. Y esta palabra significa, o ley significa dirigir. Significa o se usa eh, para conocer los mandamientos que vienen de parte de Dios. La palabra ley, Torah, en este salmo se interpreta como un conjunto, no es un conjunto frío de reglas, sino más bien es la revelación total de la voluntad y el carácter y el amor de Dios. Es decir, cuando usted lea la palabra ley, lo que está diciendo el escritor es que se está refiriendo a todo la voluntad de Dios, el carácter de Dios, el amor de Dios hacia los hombres, y él dice que es su ley. La palabra ley viene de una raíz que significa enseñar, así se usa, ¿ok? ¿Sí me entiende? Cuando usted lea la palabra ley, significa que Dios le está enseñando a usted, o a mí también, ¿no? Enseñar o dirigir representa una guía de vida preciosa que el creyente debe abrazar por gratitud y no a fuerza, o sea, no por legalismo. Entonces, si está usted de acuerdo que la escritura es la ley de Dios, o sea, su enseñanza, lo que nos dirige, y que Dios lo hace por amor, y que nosotros deberíamos apreciarla, ¿no? La palabra ley lleva la idea de una instrucción paternal o dirección de Dios para que el ser humano prospere y camine rectamente. O sea que cuando hablamos de la ley de Dios, aquí no estamos hablando de la ley de los mandamientos duros para el pueblo hebreo, ¿no? Aquí hablamos, cuando hablamos de la ley de Dios en el Salmo 119, hablamos de las instrucciones que Dios como Padre nos da para que caminemos correctamente. ¿Sí me entiende? Es la palabra ley. Es un sinónimo de las escrituras. ¿Qué otra palabra va a encontrar que se refiere a lo mismo? La palabra, bueno, también va a encontrar la palabra palabra. ¿Sí es como, ¿no? Tu palabra es lumbrera a mis pies, por ejemplo, ¿sí me entiende? Va a encontrar la palabra palabra, oye, pero es así, 24 veces en el Salmo 119, el salmista se refiere a las escrituras como la palabra, ¿ok? La palabra.
Bueno, en realidad son 43 veces. 43 veces, imagínense, 43 veces usted va a leer que el salmista se refiere al Salmo 119 como la palabra. Y la palabra, la palabra viene de un término hebreo que se escribe dabar o también imra. Qué interesante, ¿no? Aquí está lo que debemos saber, o sea que esa misma frase palabra tiene dos significados en hebreo, dabar e imra, pero se tradujo como palabra 43 veces. Dabar 24 veces. Dice que la idea es o se refiere cuando se refiere a la palabra hablada, ¿no? O la palabra revelada de Dios al hombre. O sea, el salmista usa esta frase palabra cuando él dice, Dios me dio su palabra, por ejemplo. Así se usa. Muchas veces en los salmos vamos a encontrar que el salmista nos habla de la palabra que recibió de parte de Dios. Pero también se usa de esta manera para, otro significado, dabar, que es un término diferente, que significa los dichos o las promesas que vienen de parte de Dios. No solo que las haya hablado, cualquier cosa que Dios habló, pero que es su palabra. ¿Sí me entiende? A ver si lo explico, trato de explicar. Cuando se escribió el Antiguo Testamento, recuerden que no estaba una Biblia terminada, ¿cierto? ¿Sí entienden eso? No estaba una Biblia terminada como la tenemos hoy. Así es que, por ejemplo, hombres como David, o los profetas, muchas veces recibieron la palabra de Dios, o sea, Dios les habló directamente a ellos, ¿no? Ellos decían, esta es palabra de Dios que me ha sido hablada. Es la palabra allí, dabar. Pero a veces cuando el salmista tenía ya una porción de la Biblia escrita, él también decía, esta es la palabra que Dios dio, pero que ya está escrita, ¿me entiende? Cualquier cosa que haya sido, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, dada por Dios, ¿me entiende? Y es la palabra, pero como ya está escrita, se usaba la palabra Imra. Entonces, hoy Dios ya no está hablando, ¿ok? Ya no podemos decir, Dios me está hablando con su palabra, como así como el término dabar, sino más bien como Imra, ¿no? O sea, tenemos la palabra escrita de Dios, pero en el Salmo así se usa, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos a encontrar 43 veces esta traducción palabra. ¿Qué otro sinónimo de las escrituras tenemos? Ya dije que tenemos la ley, tenemos palabra, también tenemos la palabra juicios. En el Salmo 119 hay 23 veces la palabra juicios y que se refiere a las escrituras, ¿ok? ¿Qué significa la palabra juicios? Viene de una palabra hebraica, mispatim, mispatim. Bueno, así está escrita, no sé cómo suena realmente en hebreo. Dice que aparece 23 veces. Significa juzgar, determinar, regular, ordenar, discernir. Eh, es decir, que Dios usa su palabra o sus juicios sobre nosotros. Es decir, que sus juicios, que es su palabra, son las reglas que nos guían a nosotros, ¿ok? Eh, nos hacen discernir entre lo que está bien y lo que está mal y decidir en consecuencia. Por ejemplo, ¿cómo saber si algo que estamos haciendo está bien o está mal? Porque yo podría decir, o esto está bien, y usted me dice, no, eso está mal. ¿Cómo sabemos quién tiene la razón? Por sus juicios. O sea, esa es la palabra, es otro significado de las escrituras. Sus juicios. Significa la ley, la palabra, sus juicios. Nada más que aquí en el Salmo se usa juicios cuando Dios quiso que el hombre supiera qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Es la palabra juicios.
Juicios son las decisiones, las reglas justas o decretos judiciales emitidos por Dios como juez supremo y representan las normas autoritativas de conducta con las que Dios gobierna y evalúa a la humanidad. ¿Sí me entiende? Por eso hablamos de los justos juicios de Dios. Usted sabe que, por ejemplo, el mundo hace cosas que dicen que no están mal, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que están mal, no porque nosotros digamos que están mal, sino porque Dios dice que están mal, ¿cierto? Y algún día esta palabra les va a juzgar, la palabra juicios. Esos son los juicios de Dios. Él decide lo que está bien y lo que está mal, ¿cierto? Y se usa cuando se está juzgando un asunto, ¿no? La va a encontrar, como dije, 23 veces en el Salmo 119. Después también vamos a encontrar otra palabra sinónimo de las escrituras, que es la palabra testimonios. Testimonios lo va a encontrar 23 veces en el Salmo 119. Significan también escrituras, ¿ok? Testimonios es la palabra hebraica edut. ¿Y qué significa testimonios? Bueno, testimonios, que se refiere a la Biblia, esta palabra está relacionada con la palabra ser testigo o significa lealtad a los términos del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Testimonio se refiere a las escrituras como la revelación solemne y el pacto de Dios. Son las declaraciones de su voluntad que testifican quién es Él, ¿no? Muchas veces la Biblia dice que tenemos los testimonios de Dios, ¿cierto? Lo que Él piensa, lo que Él ha hecho, lo que Él es, ¿no? Por ejemplo, muchas veces David dijo que Dios es santo, ¿cierto? Son sus testimonios, que Dios es justo, que Dios es todopoderoso, que Dios hace sus juicios también. Entonces, hay que saber que cuando usted lea en el Salmo 119 la palabra testimonios, se refiere a las escrituras. Sus testimonios reflejan la verdad, la santidad y la fidelidad del Señor, ¿no? Otra palabra que encontramos en el Salmo 119 que se refiere a las escrituras es la palabra mandamientos. Cuando usted lea mandamientos en el Salmo 119, también debe saber que se refiere a la Biblia, o que a toda la Biblia. Mandamientos. Es la palabra hebraica miswa. Y se la va a encontrar 22 veces, imagínense, ¿no? Y no hay que confundirse, cuando leamos 119, vamos a tener que estudiar por qué se usó testimonio, o perdón, sí, o mandamiento, perdón, mandamiento en lugar de ley o en lugar de palabra, ¿me entiendes? Hay que saber por qué se usó así. Testimonio se define como una directriz o encargo de la suprema autoridad de Dios. No se trata de un peso frío o legalista, sino de la expresión del carácter justo, amoroso y sabio del Señor que guía al creyente hacia una vida de obediencia voluntaria, gozo y protección espiritual. La palabra mandamiento proviene de la raíz que significa mandar o encargar, lo que resulta de lo que resulta el derecho absoluto de Dios como creador y rey para ordenar la conducta humana. O sea, por eso nosotros muchas veces, aún en las predicaciones, le decimos, hermanos, tenemos que ser fieles a los mandamientos de Dios, ¿cierto? ¿A qué se refiere uno cuando el pastor dice eso? Se refiere, hay que ser fieles a la palabra de Dios, que son sus mandamientos, que son sus encargos, ¿no? Las cosas que Él nos encargó por amor, que por cierto, que no son, Cristo dijo que no son ni pesados, ¿cierto? No son gravosos, son fáciles de llevar. ¿Eh? Él dijo que sus mandamientos no son difíciles, pero Él los encargó. Otra palabra, estoy terminando ya con los sinónimos, pero hay que saber, es la palabra estatutos. Significa lo mismo que escritura, que ley, que mandamientos. Estatutos va a aparecer 21 veces en el Salmo 119. Es la palabra hebraica hukim, hukim. Esta palabra estatutos dice que es el sustantivo, se deriva de la raíz del verbo grabar. Estatutos significa grabar o inscribir. La idea es la palabra escrita de Dios y la autoridad de su palabra escrita.
declarando su autoridad y poder y darnos leyes. Estatutos se refiere a los decretos o normas o preceptos prescritos y grabados por Dios. Esta palabra estatutos deriva de una raíz que significa inscribir, grabar o esculpir como en piedra, ¿no? O sea, cuando el salmista dice, estos son los estatutos de Dios, lo que está diciendo es, esto es lo que está escrito, que nadie puede quitar, que nadie puede borrar. O sea, lo dice como si, como algo que se escribió en una piedra, ¿no? Que nadie puede quitar. Siempre va a encontrar la palabra estatutos cuando el salmista quiere que sepamos que algo que Dios dijo no lo va a cambiar, ¿ok? ¿Sí me entiende? Por eso se usó la palabra estatutos, que se refiere a lo mismo, a la Biblia. Tenemos los estatutos de Dios, ¿ok? Y los estatutos de Dios no cambian, son unos siempre. Si Dios dijo que algo ayer era pecado, 1000 años después sigue siendo pecado todavía, ¿ok? No es como los hombres dicen que Dios ahora que ahora que estamos en la dispensación de la gracia, ahora Dios ya no es tan celoso, ¿no? Ahora Dios ya no se aira con el pecado, como que Dios ya es más blandito, ¿no? No, Dios sigue siendo el mismo, lo que Él dijo antes, lo sigue haciendo. Así como Dios castigó el pecado antes, lo sigue haciendo, solamente que ahora en su gracia te da tiempo y da paciencia, ¿no? Y hasta hace fácil la salvación. Pero tarde o temprano el hombre que no acepte su regalo de salvación, que no le crea, va a sufrir las consecuencias, ¿ok? Como se miraba en el Antiguo Testamento, claro que sí, ¿sí? Sus estatutos no cambian. Otra palabra que encontramos en el Antiguo Testamento, voy terminando ahora sí ya, es la palabra preceptos, también lo va a encontrar, que se refiere a la Biblia también. Decir preceptos es decir la Biblia, las Escrituras. 21 veces la va a encontrar en el Salmo 119, sus preceptos. Esta es una palabra extraída de la esfera de un oficial o supervisor. La palabra precepto la va a usar cuando Dios nos está diciendo que alguien nos está observando, que alguien nos está analizando, ¿ok? Sus preceptos. Extraída de la esfera de un oficial o supervisor, un hombre que es responsable de observar de cerca una situación y tomar acción. La palabra apunta a las particulares instrucciones del Señor, como de quien se preocupa por los detalles. O sea que la palabra preceptos se usa cuando Dios nos especifica claramente lo que Él quiere. O sea que Dios es detallista y nos dice una otra vez, esto es lo que quiero. Y entonces el salmista dice, estos son sus preceptos. Cuando Dios nos lo detalla, ¿no? Porque es importante. Se refiere a las instrucciones específicas, órdenes y designaciones detalladas que Dios ha dado para guiar la conducta humana. En la teología y la predicación de la Biblia, este término destaca que la palabra de Dios no contiene meros consejos o sugerencias opcionales, sino mandatos claros que exigen una respuesta de obediencia absoluta y diligente de parte del creyente. ¿Sí me entiende? Son sus preceptos. Podríamos decir, hermanos, miren, Dios dijo que en la iglesia y en la familia, aún en la sociedad, hay un orden, ¿ok? Estos son sus preceptos. Significa que Dios lo dijo así, aunque no nos guste o no, aunque alguien diga, no es que Dios se equivocó ahí. No, no, Dios lo dijo así. Y aunque son detalles insignificantes, son sus preceptos. Por último, la última palabra sinónimo de escrituras que va a encontrar es la palabra caminos o sendas. Caminos o sendas, cuando se refiere a los caminos de Dios o sus sendas, ¿ok? ¿Se acuerda? Muchas veces la va a encontrar. Sus caminos o sendas. Es la palabra hebraica derek. La va a encontrar 23 veces aquí en el Salmo 119. La palabra caminos o sendas es una forma metafórica para hablar de la conducta moral o el estilo de vida y la dirección diaria del ser humano. Representa el curso práctico de obediencia al someter la vida a la autoridad de las escrituras. Cuando decimos, en vez de decir escrituras, podríamos decir, vamos a seguir sus sendas, ¿no? Sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Aquí están. ¿Por qué? Porque en realidad la Biblia sí funciona como una brújula, como un mapa, ¿sí, sí o no? Si yo le digo, hermanos, la Biblia es su mapa.
¿Qué va a hacer usted? No va a encontrar un mapa así como de la República Mexicana o no sé. No va a encontrar un mapa así, ¿cierto? Va a encontrar instrucciones. Ese es el mapa. Si yo les digo, hermanos, la Biblia es una brújula, usted no va a hacer ahí. Pues ¿dónde está que no la veo la brújula? No veo que diga norte-sur. No la va a encontrar, ¿cierto? Pero la Biblia le dirige hacia el punto correcto o le advierte dónde se va en sentido contrario, ¿cierto? Sí, por eso es la palabra sendas, ¿no? Es una forma metafórica, ¿no? Bueno, esas son las 8 palabras sinónimas de las Escrituras que va a encontrar en el Salmo 119. Así me alcanzó el tiempo, ¿eh? Termino con esto como introducción. El tema principal del Salmo 119, como pudieron darse cuenta, es la suprema suficiencia, hermosura y valor práctico de la palabra de Dios. Ese es el tema, la palabra de Dios. Este capítulo muestra que la verdadera felicidad y la guía diaria del creyente proviene de andar sinceramente y obedientemente conforme a las escrituras, que son preceptos, que son mandamientos, que son su ley, que son todo lo que les mencioné ya anteriormente, ¿ok? Se dice, a ver, voy a terminar con esto ahora sí. Se dice que este Salmo 119, ponga atención, a ver a quién nos queda el saco para este tiempo que viene, ¿ok? Se dice que el Salmo 119 es un buen termómetro para medir la temperatura espiritual del creyente o el del que está leyendo. Es un buen termómetro para medir la temperatura espiritual. ¿En qué sentido? Si cuando leamos el Salmo 119, si cuando leamos el Salmo 119 y lo estudiemos, usted se entusiasma, es una buena señal, tiene buena temperatura. Pero si cuando leamos el Salmo 119 y usted se aburre, se duerme, le da apatía, son malas noticias. Usted está muy frío del corazón. ¿Sí me entiende? Espiritualmente anda mal. Sí, ayuda mucho este salmo, sí. ¿Cómo sabemos, saben cómo sabíamos que David espiritualmente estaba ferviente? Porque él decía frases como, la ley de Jehová es mi delicia, ¿no? O sea, sí, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué pasa cuando alguien anda lejos de amar a Dios y su palabra? Pues, escuchamos leer la Biblia y a dormir, ¿no? ¿Sí me entiende? Sí, así es. Hay un orador, ¿cierto? Un orador, hasta un orador católico pudo darse cuenta de la importancia del Salmo 119. Allá en el siglo 300, un orador católico llamado Ambrosio de Milán dijo algo en latín acerca del Salmo 119. Mira, a ver si se lo graban. En latín, este personaje dijo algo del Salmo 119. Lo puse porque me llamó la atención. Él dijo así. Él dijo que para él el Salmo 119 era veluti pleni luminis solem meridiano ferventem calore. Si usted no, se lo traduzco al español. Él dijo que para él el Salmo 119 era un sol de plena luz que hierve con el calor del mediodía, dice. O sea que, oye hermano, es que según la misma Biblia, ¿qué es lo que hace que un cristiano sea edificado, sea madurado? Pues la misma palabra, ¿ok? Esta palabra es viva. ¿No dice Hebreos capítulo 4, verso 12? Es viva y eficaz y más cortante. Bueno, dice de eso, pero es viva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque da vida. Si usted se pregunta, ¿qué hay que me pueda dar vida, que me pueda hacer feliz, que me pueda salir adelante? Le digo una cosa, no es el consejo de un hermano en la fe ni del pastor, ¿ok? Es la palabra, hermanos, es la única que levanta al hombre que está ahí acongojado, que está triste. La palabra tiene poder para levantarte. La palabra tiene poder para hacer que una persona que está airada se calme, ¿sí me entiende? La palabra tiene el poder para hacer que alguien que está a punto de caer en, no sé, en lo más terrible, sea levantado, ¿me entiende? Es la palabra de Dios. Entonces no hay otra manera. Y ya que el Salmo 119 solamente habla de esto, pues qué mejor, ¿no? Que estudiarlo con calma, tratar de comprenderlo. Así que
Entendiendo esto, pues hay que saber que estamos en una época de mucha confusión doctrinal para empezar, ¿no? De relativismo. ¿Saben qué es lo que es el relativismo? Relativismo es lo que el mundo dice, opina de lo que pasa. Para el mundo muchas cosas que son terribles, malas, perversas, el mundo dice que está bien, que son buenas. Eso dice el mundo. El mundo dice que lo que para mí es bueno, para ellos es malo. Para el mundo venir a congregarse es malo, ¿cierto? Ellos dicen que es perder el tiempo. ¿Sí? Y lo que dicen que para ellos es bueno, dicen que, bueno, para mí no es bueno. Pero aquí lo que importa, ellos llaman que, ellos dicen, cuando ellos dicen que algo es bueno o malo, según como lo veas, ellos dicen, es relativo. Pero el Salmo 119 nos ayuda a saber que no todo es relativo, ¿sí? Que hay cosas que son malas porque Dios lo dice. Y si algo es bueno es porque Dios lo dice. Y punto, ¿sí me entiende? Y en el Salmo 119 encontramos todo eso, lo que es bueno y lo que es malo. Así es que en medio de la confusión doctrinal y relativismo, el Salmo 119 recuerda que la verdad de Dios es eterna y está firmemente establecida en los cielos y la tenemos por su palabra. También el Salmo 119 es una guía práctica, diaria, funciona como una lámpara y una luz en medio de la oscuridad moral del mundo actual, ¿cierto? Esta es la luz. ¿Sí necesitamos luz, sí o no? Claro que sí, especialmente nosotros los adultos que ya tenemos más de 40 y más, pues ya tuvimos la oscuridad y nos tropezamos, ¿cierto? Y estamos ahí todos remendados, ¿no? Pero los jóvenes no tendrían que pasar eso. Si quisieran que la palabra fuera su luz, no tendrían que terminar a veces tan amargados como nosotros, de que hemos tenido que enfrentar cada cosa. ¿Por qué? Porque caminamos en oscuridad, ¿cierto? Porque hicimos cosas que pensamos que estaban bien, porque no sabíamos que estaban mal. ¿Y por qué no sabíamos? No conocíamos la Biblia, nunca la leímos, ¿cierto? Pensábamos que era un libro inútil y sufrimos las consecuencias, ¿cierto? Así es que es una guía. Además, aquí el salmista muchas veces clama constantemente que Dios le dé entendimiento espiritual y fortaleza para que él pueda confiar en la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, porque al leerla necesitamos también que Dios nos ayude a que confiemos en ella y que la practiquemos. ¿Qué más les puedo decir? El Salmo 119 muestra cómo el cristiano debe hallar fortaleza y renovación espiritual en las promesas divinas cuando atraviesa, especialmente cuando atraviesa pruebas difíciles. Salmo 119. Hagamos una oración. Que el Señor nos ayude la próxima semana a comenzar con los primeros 8 versículos del Salmo 119. ¿Está bien? Vamos a orar y dar gracias. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta tarde. Señor, hemos venido, Señor, estudiando los salmos y todos son importantes, Señor. Y hemos leído sobre cosas prácticas, Señor, sobre enseñanzas del pueblo hebreo que son útiles para nosotros, sobre pruebas, Señor, sobre victorias. Pero llegamos al Salmo 119 que nos confronta con tu palabra, Señor, que es vida, la que nos enseña, Señor, nos corrige, o Señor, nos reprende muchas veces, pero también nos sana, nos levanta. Padre, ayúdanos que seamos diligentes en este estudio. Ayúdanos a comprenderla de tal manera que sea útil a nuestro diario vivir, Señor, según sea nuestra necesidad, pues tenemos necesidades diferentes. Pero, Señor, tu palabra es la misma. Señor, gracias, nos ponemos en tus manos. También te pedimos por los hermanos que no están presentes el día de hoy, que también ellos perciban esta necesidad que tienen, Señor, de tu palabra, para que sigan adelante. Señor, ayúdanos porque aún sabemos que la única manera de salvación para el inconverso es que escuche tu palabra, tu evangelio, y que lo crea, Señor. Y sabemos que tu evangelio es poderoso para salvación todavía. Señor, muchísimas gracias por esta tarde. Nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén.